Bueno, primero que todo, buenas noches, profesores y compañeros. El día de hoy yo vengo a exponer mi proyecto de trabajo central que está enfocado hacia aviación. Para ello es importante mencionar la fase uno, la cual es el planteamiento del problema. Básicamente, en la industria aeronáutica cada día se enfrentan distintos obstáculos como infraestructura, meteorología, logística, aumento de tráfico aéreo, entre muchos otros, las cuales hacen cada día más compleja la operación de empresas de transporte de pasajeros en países como Colombia. Es por ello que con el fin de optimizar recursos y dar un mejor uso a la capacidad de los aviones, se requiere describir el crecimiento de pasajeros en una ruta específica como la seleccionada Bogotá-Miami, todos los vuelos regulares. Esto con el fin de optimizar la cantidad de frecuencias y sillas ofrecidas de acuerdo a la demanda que se podrá esperar en los próximos años. Estos datos fueron extraídos de la página del ente regulador en Colombia y básicamente pues, la información con la que se cuenta es de los pasajeros desde el año 2010 hasta el año 2019, hasta el mes de junio. Pero para efectos prácticos y de validación del algoritmo, se realizará el análisis de la información desde el año 2010 hasta el año 2017 y posteriormente realizar una estimación hasta el año 2022, comparando las estimaciones obtenidas con la información disponible entre los años 2018 y 2019 con el fin principal de validar el nivel de confiabilidad que posee el algoritmo seleccionado. Los principales actores en esta problemática serán las empresas de transporte aéreo de pasajeros en Colombia que operan la ruta Bogotá-Miami. Para el caso específico, se escogió una empresa colombiana la cual opera esta ruta en la totalidad de las fechas. Los pasajeros, el ente regulador, que en este caso será la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, los controles de tránsito aéreo y por último los concesionarios o los aeródromos como tal. Por otro lado, luego de haber descrito todos los actores involucrados en el desarrollo de este proyecto, no, proseguimos con la respuesta a estas preguntas que podrían ser de gran utilidad para el desarrollo del proyecto. En primer lugar, dice, ¿existe información de fácil acceso respecto a la cantidad de pasajeros de la ruta a investigar? Eh, en este caso, la respuesta es afirmativa, ya que periódicamente la Aerocivil, que es el ente regulador, recoge las cifras de transporte de pasajeros en determinadas rutas, sin importar el operador y teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros, sillas ofrecidas y se cuenta con la información desde el año 2006 hasta el 2019, hasta el mes junio. ¿Cuál es la utilidad de la estimación de cantidad de pasajeros en los próximos años? Es de gran utilidad para todas las compañías debido a que esto les permite tener una verdadera y una buena planificación respecto al crecimiento que pueden poder estimar en ciertas rutas. Y a partir de este crecimiento se podrá planificar de una forma más satisfactoria tanto el pedido de aviones como tanto la configuración como tanto el número de frecuencias requerido para determinadas rutas. La capacidad de procesamiento y análisis disponible es suficiente y va acorde con el problema. En este caso, de la forma en que se planteó y se le dio enfoque al problema, sí es suficiente, ya que se seleccionó solo origen Bogotá, destino Miami. Esto con el fin de enfocar el problema, inicialmente aplicando este tipo de modelos a esta ruta y posteriormente utilizarlo en otras a mediano o corto plazo.
¿Qué factores macroeconómicos o de entorno afectaron considerablemente el comportamiento del flujo de pasajeros en la ruta a estudiar? Básicamente hubo un hecho bastante importante que tuvo gran efecto en los datos recogidos en el 2017 que posteriormente se podrá evidenciar, y es la huelga que tuvo lugar en el año 2017. Fue una huelga que duró 54 días, pero que realmente tuvo un gran impacto en el flujo de pasajeros de la empresa estudiada. La información suministrada se encuentra estructurada de tal forma que pueda ser útil al momento de realizar el análisis. En este caso se debió estructurar de tal forma que nos permitiera realizar un estudio satisfactorio en la plataforma R. Para ello fue necesario seleccionar los datos requeridos año por año de origen y destino y de el operador. Selecciona, estructurarlos en una tabla para posteriormente darles el formato requerido para darle la conversión a las series de tiempo. Las predicciones obtenidas no van acorde a la realidad del flujo de pasajeros para el año 2019. Esta podría ser una de las consecuencias al terminar el caso de estudio, y en este caso que se debe evaluar el modelo con el fin de aumentar la predicción. En este caso sí es necesario evaluar los resultados obtenidos, ya que de ello dependerá si la estimación y los datos suministrados por el modelo van acorde a la realidad del año 2018 y 2019. En caso de que no vayan con, que no tengan similitud a la situación hoy en día, se deberá entrar a evaluar el modelo y evidenciar qué fue lo que pasó. Las variables a tener en cuenta en el caso de estudio básicamente serán dos: la cantidad de pasajeros por mes desde el año 2011 hasta el año 2017 y el operador de la ruta Bogotá-Miami en vuelos regulares. Esta fue la información obtenida luego de extraer la información requerida de todas las bases de datos disponibles en la página del ente regulador. El software analítico escogido para el desarrollo del problema planteado fue el software R en su versión RStudio, el cual es un software de circulación libre y tiene como fin la aplicación de métodos estadísticos a grandes tamaños de información en diversos formatos. Adicionalmente, esta herramienta fue la más desarrollada durante el transcurso del diplomado, lo cual facilita su implementación al resolver este tipo de problemas. La herramienta analítica como tal que se desarrolló en el software R es conocida más comúnmente como series de tiempo. Las series de tiempo son utilizadas para el desarrollo del problema descrito, las cuales tienen como función estimar tendencias temporales y estimaciones aleatorias para aplicar métodos de movimiento promedio en el tiempo. La función estadística aplicada a los datos fue y en función de tiempo, t por s. Todas estas variables están en función del tiempo, donde y es el número de pasajeros en el tiempo, t es la tendencia en función del tiempo, s el componente de temporada en función del tiempo, en este caso será mes a mes durante los 12 meses del año, y el error aleatorio en función del tiempo. Con este modelo propuesto se propone o se busca realizar la estimación de los pasajeros en el año 2018, 19, 20 y 21, eh, tomando como punto de partida la información disponible entre los años 2010 y 2017.
Con este modelo se utilizó la función decompose en R para posteriormente usar la librería ggfortify para gráficas y autoplot para la función decompose con el fin de analizar los resultados obtenidos. Inicialmente, antes de realizar el proceso de estimación, se procedió a realizar un análisis descriptivo de los datos entre 2010 y 2017. Como podemos observar, de entre el 2010 hasta el 2017 hay una tendencia de crecimiento en todos los meses del año. Como podemos evidenciar, empieza en este punto para posteriormente llegar hasta el año 2017, donde tenemos una disminución debido al factor externo que afectó el transporte de pasajeros durante el año 2017, el cual fue la huelga de pilotos, que duró 54 días. Es por ello que se evidencia esta cantidad en disminución. Posteriormente se obtuvo un boxplot de todos los años entre el 2010 y el 2017, donde como factor importante para tener en cuenta los meses del año con mayor flujo de pasajeros están desde junio hasta diciembre. Tenemos un valor de mediana muy irregular, pero como se puede observar, el mayor flujo de pasajeros se encuentran entre junio y diciembre de los años expuestos. Posteriormente se realizó un proceso de composición de los datos, donde se obtiene inicialmente el comportamiento del flujo de pasajeros durante el tiempo, con una disminución hacia el año 2017, pero en general la tendencia es en aumento. Posteriormente, por temporada, donde prácticamente se ubica en un comportamiento constante a través del tiempo. Hay una tendencia en su mayoría ascendente, con el pico máximo en 2016, disminución hacia el año 2017 y se espera un repunte para el 2018. Y en general hay un comportamiento casi que simétrico en los diferentes meses del año, estableciendo el remainder como factor Y. Posterior a ello, se realizó una estimación aplicando el modelo estadístico AIMA, que para más información eh, se debió investigar, ya que este modelo estadístico tiene como función principal la estimación de datos respecto al tiempo. La estimación obtenida es la que podemos observar hacia el área azul, donde hacia el final del 2017 se podría decir que un leve aumento, para posteriormente mantenerse durante los años 2017 al 2020 un valor casi constante entre entre los 7.000 y los 9.000 pasajeros. Posteriormente se obtuvo la pendiente de la gráfica, la cual podemos observar en azul. Es una línea de comportamiento positiva, lo cual muestra un aumento de pasajeros con el paso del tiempo, comportamiento que ya es conocido. Posteriormente, estos datos fueron necesarios obtenerlos con el fin de realizar el proceso de estimación. Entre más cercano a cero se encuentren el ACF of residuals, mejor va a ser el comportamiento de la estimación utilizando la serie de ARIMA. Arriba básicamente
tenemos el... Y ya para finalizar, tenemos los resultados obtenidos, una gráfica comparativa entre eh, las gráficas, la serie roja, que básicamente son las estimaciones eh, obtenidas como resultado de las series en el tiempo, y los amarillos, que son los datos reales. Eh, Básicamente, pues, podemos evidenciar que en sí el modelo estima un comportamiento prácticamente constante entre los pasajeros desde enero del 2018 hasta el 2019. En comparación con los datos reales, podemos ver una gran diferencia en 2 meses. Eh, Básicamente diciembre, noviembre y hacia marzo del 2018. Estas diferencias tan grandes pueden ser como consecuencia de diversos factores. Uno de los factores los cuales evidenciamos que pudo modificar este comportamiento entre la estimación y los datos reales son la cantidad de frecuencias ofrecidas, lo cual modifica la cantidad de pasajeros que se pueden tener. Básicamente, lo que podemos evidenciar es que hubo un aumento de frecuencias y una serie de promociones lanzadas por la compañía entre el año 2018 en los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo cual no puede ser tenido en cuenta en el modelo, ya que este tipo de iniciativas no se encuentran descritas entre las variables. Es por ello que vemos que hay una diferencia de casi el doble entre los 8.632 estimados por el modelo a los 16.024 que fueron transportados en realidad hacia el mes de diciembre. En el resto de meses realmente podemos observar un comportamiento bastante constante y podemos ver que el comportamiento de la estimación es bastante bueno, lo cual permite evidenciar que sin estos factores que son externos hacia el modelo o hacia el entorno macroeconómico, tanto del país o tanto de diversos factores, eh, se podría decir que el nivel de predicción del modelo como tal es bastante bueno para utilizarlo, digamos que no en rutas de tanto impacto, pero se podría utilizar en rutas donde el flujo de pasajeros es casi constante, como por ejemplo Montería, Valledupar o destinos no de mucho tráfico, lo cual permitiría hacia las diferentes compañías realizar un mejor uso y administración de los diferentes recursos. Esto con el fin de cubrir este tipo de rutas, sabiendo la estimación de crecimiento de pasajeros con un avión el cual tenga la capacidad de las sillas esperadas y de las sillas solicitadas por los pasajeros. Básicamente este fue el proyecto que yo realicé. Ante cualquier duda y o comentario, pues quedo pendiente, y ante todo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, y como valor extra, me gustaría enseñar el código que se utilizó eh, en el desarrollo de este proyecto. Este fue el código utilizado para las estimaciones, donde, como podemos observar, se encuentran las librerías, el dato, cómo se realizó la conversión de los datos planos hacia una serie de tiempo. Se realiza una serie de validaciones de tipo de datos, de frecuencia. Se obtiene una descripción de los datos,
para posteriormente entrar a describir los datos a partir de gráficas normales como la que podemos observar aquí, o posteriormente obtener un boxplot para posteriormente realizar una estimación con una decomposición, una estimación del modelo ARIMA, y posteriormente se realiza el forecast del comportamiento de los pasajeros en el tiempo. Por su atención, muchísimas gracias y eso fue todo.